Hola, muy buenos días tenga cada uno de ustedes. Es tiempo para el devocional de este día, martes 5 de noviembre. El tema que trataremos hoy es titulado La luz escucha, basado en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 13. Este devocional fue escrito por la profesora Vera de la Rosa, quien es ministro de música en la Iglesia Bautista Betel Echegaray de Naucalpan, Estado de México. La palabra del Señor en 1 Samuel 3, 1 al 10 dice de la siguiente manera: El joven Samuel servía, ministraba al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: Aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: Yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo: Aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió: Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo: Aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba hablando al muchacho, y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. La profesora Vera comparte un poco acerca de su testimonio de la siguiente manera: Cuando fui diagnosticada con trastorno de déficit de atención, TDA, el psiquiatra me explicó que, debido a mi condición, era normal que me costara trabajo escuchar atentamente una instrucción. Durante mi juventud, Dios me llamó muchas veces, pero fiel al diagnóstico, solo escuchaba mis propios deseos y necesidades. Pensaba que antes de pedirme todo mi tiempo y toda mi fuerza, Dios tenía que suplir mis sueños y mi futuro tal como lo había imaginado. Sin embargo, con mi desobediencia vinieron múltiples tropiezos y mayores carencias. Tardé en aprender que cuando Dios nos llama, no se olvida. Él establece un vínculo que nos acerque a su propio corazón para poder escucharle claramente. Él desea compartir un amor apasionado con alguien que le visite a diario y le haga confidencias en oración, que le escuche a través de sus palabras y le obsequie el control de cada decisión. Efectivamente, implica todo nuestro tiempo y toda nuestra fuerza. Tal contraste es visible en el llamamiento del profeta Samuel, que ilustra dos realidades espirituales. La primera, la del corazón diligente a la voz de Dios, y la segunda, la del corazón sordo a su voluntad. Elí, juez y sumo sacerdote de Israel, iba en declive. Ya era anciano, muy obeso y sufría de ceguera. Es muy probable que su movilidad estuviera limitada por las mismas razones. Mientras tanto, sus hijos oficiaban las ceremonias en el tabernáculo, y aunque Elí sabía que corrompían el templo y abusaban del pueblo, no se los impedía. Elí había sido reprendido muchas veces por Dios a causa de sus hijos. Aún el pueblo se quejaba constantemente de ellos. Elí fue selectivo en su obediencia, haciendo oídos sordos al incómodo tema familiar. Poco a poco perdió su comunión con Dios
hasta que su espíritu quedó como su cuerpo, estancado y en una silenciosa oscuridad espiritual. No es de sorprender que la visión de Dios se apartara del tabernáculo. Por su parte, el pequeño Samuel tenía 12 años cuando escuchó por primera vez el llamado de Dios. Estaba a punto de amanecer y la lámpara del tabernáculo aún no se había apagado. Este detalle en contexto es importante, porque simboliza que Dios estaba por iluminar la oscuridad y que mantenía su luz latente dentro del tabernáculo, justo donde Samuel descansaba. Entonces Samuel escuchó una voz que le llamaba por su nombre, Samuel. Acudió 2 veces consecutivas a la habitación del sacerdote diciendo, heme aquí, aquí estoy. Elí lo devolvió asegurando no haberle llamado. No obstante, en la tercera ocasión, el profeta entendió que era Dios quien estaba no solo llamando a Samuel, sino eligiendo a un nuevo profeta. Entonces, Elí, aceptando con mansedumbre la voluntad de Dios, lo instruye para contestar como debió hacerlo en su momento. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Esta cuarta vez, Dios habló de modo diferente, pues dice que se paró y llamó, lo cual insinúa que Samuel percibió algún tipo de manifestación de la gloria de Dios. Dios desea estar cercano como un padre que hable con sus hijos para comunicarles su voluntad, sabiendo que será obedecido. En la disposición al servicio se muestra el carácter divino, pero solo en la comunión íntima con Dios se puede conocer su voluntad. Desde muy temprana edad, Samuel había aprendido que la obediencia es mejor que los sacrificios, pero su conciencia aún estaba velada, porque no había tenido un contacto directo con Dios hasta ese momento. Dios ahora está llamando a sus siervos con la intención de que vivan su llamado, hablen con Él cada día y cumplan su voluntad. Puede ser que estén confundiendo la voz del Señor con las necesidades terrenales, que la comodidad, el dinero y los compromisos previos hayan comenzado a mermar su visión espiritual. Sin embargo, la voz de Dios es luz que brilla en la oscuridad, la lámpara que arde y está a punto de amanecer para los oídos diligentes que deciden levantarse y decir, heme aquí, tu siervo escucha. Nuestra oración del día de hoy es la siguiente. Oh Señor, tu luz eterna no se apaga por el pecado de la indolencia, pero te rogamos que derribes los ídolos de aquellos que han sido llamados y que hasta ahora no han podido percibir tu voz. Aligera sus vidas y abre sus oídos. No les permitas ver el día en que escojas a otro para hacer el trabajo con el que habías planeado glorificarte en sus vidas, porque, aunque las consecuencias del pecado son grandes, el dolor no se compara con la tristeza de haber perdido el privilegio de llevar tu reino en alto, con todo nuestro tiempo y con todas las fuerzas de nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque sigues llamando a tus siervos y sigue habiendo siervos dispuestos a escuchar tu voz y decir, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, bendecido y feliz martes.